La licenciatura de medicina es una de las que tienen mayor demanda entre quienes egresan del bachillerato. Los hospitales se vuelven salones de clase y el aprendizaje nunca termina. ¿Cuáles son los retos de estudiar esta carrera? ¿Cómo se da el proceso para poder ingresar a las universidades y a los mejores hospitales del país? ¿Qué características tiene quien se dedica a la medicina? Evelyn Montserrat Castellano Sandoval, egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, nos ayuda a resolver estas dudas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con la doctora Evelyn Castellanos. Bienvenida, doctora Evelyn. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a platicar con ella acerca de la carrera de medicina y cómo es el trayecto desde que decides estudiar la carrera. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Bienvenida. Gracias. Bueno, soy Evelyn, soy egresada de la Escuela Superior de Medicina. Actualmente estoy en mi tercer grado de la residencia médica en anestesiología. ¿Por qué fue que decidí estudiar medicina? Pues ya, desde esta perspectiva, creo que hay muchos factores. En primera instancia, porque pues siempre me ha gustado ayudar a la gente, sobre todo en el aspecto de salud. Ese creo que es el primer punto. En segundo lugar, mi papá siempre me habló de que él quiso ser médico. Entonces yo creo que a esta altura fue un factor muy importante. Él me empujó. Y pues dentro de mi infancia creo que nunca pensé o nunca me vi haciendo otra cosa. Siempre era jugar como al doctor, al que hace recetas. Y pues también desde que recuerdo me ha gustado saber cómo es que funciona el cuerpo humano, ¿no? Desde la célula hasta cómo es que se puede movilizar una extremidad, ¿no? Cómo es que podemos hablar, cómo es que podemos ver. Entonces creo que esos han sido los factores que me llevaron a estudiar medicina. O sea, desde chiquita siempre tenías esa curiosidad del cuerpo humano. Sí, no, nunca me imaginé, nunca por mi cabeza pasó alguna otra cosa. A lo mejor ya sabes en la escuela que te hacen exámenes de acomodarte como en tus, por tus cualidades, qué es lo que te beneficia y demás, pero la verdad es que siempre salía con mayor puntaje en el área de salud. Y entonces pues ahí. Bueno, oye, y yo sabía que es un poco complicado entrar a las escuelas de medicina. ¿A ti cómo te fue en ese aspecto? Pues sí me costó un poquito de trabajo y pues sinceramente yo no me imaginé estudiar en la Superior de Medicina del Politécnico. Yo quería entrar a la Escuela Naval de Medicina, pero pues dentro del proceso presenté examen ahí, pero pues en cuanto al examen, porque no es un examen académico, me fue bien, pero en cuanto al examen físico y demás, pues no tan bien. Para empezar porque pues muy curiosamente yo quería entrar a la Escuela Naval y no sabía nadar, ¿no? Ok. Buen punto. Ajá. Sí, pues hice el examen académico, pero pues ya no pude avanzar más allá justamente por eso. Y pues bueno, en ese momento recuerdo creo que mi estatura no era como la ideal también. Presenté un examen igual para la UNAM. No tan entusiasmada, la verdad es que nunca fue como mi máximo entrar a la UNAM, pero pues me quedé a 5 lugares. Entonces empezó a ser un poco frustrante para mí porque ni en la Naval ni en la UNAM. Presenté en la Universidad Autónoma del Estado de México porque yo soy egresada de una preparatoria que es incorporada a la UAM. Pensando en que solamente dos compañeros, o sea, un compañero más y yo íbamos a entrar a esa escuela y pues ninguno de los dos se quedó, ¿no? Fue como más confianza de que pues uno u otro y pues entonces fue un poco frustrante ya en el camino. Y justamente mi papá fue el que me dijo, él es egresado de la Escuela de Contabilidad, que está justo enfrente de la Superior de Medicina, y él fue el que me dijo, el Politécnico tiene medicina, ¿por qué no lo intentas? Y yo, no me convence, pero pues bueno. Entonces hice ahí el examen y pues ahí entré. ¿Y cómo te fue? Pues me fue bien en esa ocasión, te digo, a lo mejor no sé, también fue parte de que pues no me quedé en una, no me quedé en otra y entonces ya dije, me tengo que poner las pilas, me puse a estudiar, si recuerdo, y la verdad es que no es porque lo haya pasado, pero comparando los exámenes anteriores al del Politécnico, a mí se me hizo muy fácil.
Entonces, pues ya recibí los resultados. Recuerdo que solamente me dijeron aprobado o no aprobado, aprobada, y fue que entré a la Escuela Superior de Medicina. Muy bien. Pues sí, sí fue un trayecto un poco con varios tropiezos, pero afortunadamente lograste entrar. Sí. ¿No? Bueno, oye, ya que estás en la escuela, me gustaría saber cómo es estudiar medicina. O sea, a partir de qué semestre tú ya empiezas a tener interacción con pacientes, no sé, ¿qué nos puedes platicar? Pues yo entré, bueno, mi primer semestre creo que es para generalmente todos los de la Superior de Medicina, desconozco qué tanto sea de las otras escuelas, pero en la Superior de Medicina el primer contacto, el primer semestre es entrando al anfiteatro. Entonces sí creo que es como un filtro importante para los que decidimos estudiar medicina, porque sí tuve compañeros de curso que el primer día entramos a anfiteatro y al siguiente día o durante el transcurso de la semana, mes, ya no se presentaron, ¿no? La verdad es que sí, para algunos pues es impactante, ¿no? Trabajar o con un cuerpo humano muerto, ¿no? La verdad es que para mí no se me hizo tan impactante, simplemente es como verlo de forma práctica tal vez, y pues a trabajar, ¿no? A estudiar lo que era la parte de anatomía. ¿Qué otras materias? Pues realmente era teoría, mucha teoría, ¿no? Estudiar, leer. La verdad es que nunca terminábamos de leer algo. En las clases pues entrábamos a exponer, siempre con el apoyo de algún adscrito o bueno, de algún médico de base que nos guiaba y nos orientaba en qué era lo importante del tema, porque al final de cuentas pues anatomía, fisiología, farmacología es todo un mundo, y a pesar de que llevamos un programa pues sí considero que a veces no es suficiente el tiempo. Mi primer contacto con pacientes, de hecho fue mucho antes de entrar a medicina, pero durante la carrera fue en quinto semestre, si no mal recuerdo fue en quinto semestre, yo roté en el hospital de Pemex, en Pemex Norte, y ahí llevamos clínica, y ahí nos rotaban por las áreas que tenía el hospital, ortopedia, medicina interna, la consulta. Entonces fue mi primer contacto con los pacientes. Generalmente como estudiante pues no es como mucho lo que hacemos, porque pues el médico que está a cargo es el que ve a los pacientes, los explora, y pues es como uno va teniendo ¿cómo se dice? La práctica o la visión, ¿no? Ya depende de nosotros, o más bien del interés que vean los médicos, es que nos dejan tocar a los pacientes, explorarlos, preguntarles, hacer historias clínicas, y pues de ahí desde ese quinto semestre para acá es que ha sido mi contacto con los pacientes. O sea, tu primer, ¿cómo se puede decir? Experiencia sería hacer una historia clínica, ¿eso es lo primerito que haces? Pues digamos que dentro del protocolo que se lleva tal vez en el contacto con un paciente, sí. Okay. Es el historial médico, de ahí partimos de acuerdo a la patología en que se vaya a tratar sobre el paciente. Obviamente vemos al paciente de manera integral, ¿no? Así es un todo, no solamente catalogarlo como una enfermedad, ¿no? Es un paciente, por decirlo, diabético, no. Es un paciente y tiene todo esto, ¿no? O sea, y de todo se aprende y de todo hay que buscarle, porque a lo mejor la causa principal no es lo que le está provocando su malestar en ese momento. Claro. Ok, y entonces después de que empiezas ahí ¿cómo se le llama? ¿Las prácticas? ¿Las primeras prácticas? Pues sí, es práctica, porque pues vamos dentro de la carrera, somos estudiantes y bueno, de hecho hice como algunas guardias, pero pues te digo, nada más dependía de nuestro interés o de que nos dieran chance o oportunidad de practicar algunas cosas, desde una inyección hasta incluso a lo mejor realizar la colocación de algún yeso, de entrar a quirófano y pues cortar, sujetar y demás. Okay. Y bueno, y después fue el quinto semestre, y luego ¿cómo va siendo el camino hacia adelante? Bien, pues te digo, en cada trimestre, como se va dividiendo la carrera, tenemos nuestra clase teórica y nuestra clase práctica. En nuestra clase práctica pues acudimos de acuerdo a la especialidad del bloque que estemos viendo, y pues justamente, ¿no?
Hay escuelas, o más bien hospitales, escuelas, donde nos permiten estar dentro de la consulta o dentro de la sala de cirugía o incluso en los pasos de visita. Entonces ahí vamos como estudiantes atrás, ¿no? Del médico de adscrito y aprendiendo, ¿no? Qué es lo que se pregunta, qué es lo que revisan, cómo se explora el paciente y pues específicamente te digo que depende de la especialidad. Por ejemplo, no sé, dermatología, pues veíamos así cosas de piel, cabello, uñas, entonces ahí como muy minucioso, ¿no? Por ejemplo, pediatría, la reanimación en los bebés desde que nacen, ver su desarrollo neurológico, cardiología, ¿no? El esteto siempre, explorando corazón, los ruidos, presiones arteriales, viendo imágenes también, por ejemplo, en neumología. Patologías que incluso a lo mejor dijéramos, no, ya no existen en México, pues sí, ¿no? Y es como a veces como lo interesante, ¿no? Como que siempre vas aprendiendo algo, vas aprendiendo, y entre más aprendemos, pues más nos damos cuenta que pues falta más aprender, ¿no? Sí, me imagino. Y actualmente, ahorita ya terminaste la carrera, ¿no? Ya la concluiste, pero yo creo que sigues estudiando y practicando. ¿Cómo es la trayectoria? Ya una vez que terminas la licenciatura, ¿qué más sigue cuando terminas? Como pues nosotros terminando la licenciatura presentamos un examen para hacer alguna especialidad y de la especialidad puede ser una subespecialidad o una alta especialidad y de ahí pues maestría, doctorado, igual que pues como cualquier licenciatura, ¿no? Yo estoy haciendo la residencia, que es lo que sería la especialidad, que es después de la licenciatura. Para entrar a la especialidad hacemos un examen, que es el Examen Nacional de Residencias Médicas, donde participamos todos los médicos que hayamos terminado la carrera de licenciatura, que es como el primer requisito, y hacemos un examen para poder ingresar. La verdad es que la dinámica del examen ya se ha modificado, por lo que me contaban mis adscritos. Antes se ponían opciones, ¿no? O más bien antes hacían el examen y se alcanzaban el puntaje, se presentaban donde querían, donde alcanzaban, y no sé, si quedaban en pediatría, pues iban a pediatría. Después la dinámica cambió y podían poner dos opciones, ¿no? Pues se dividían de acuerdo al tipo de especialidad y tú decidías qué presentar. Dentro de esas pues nos daban dos opciones y después cambió la dinámica, quedaba una opción y presentabas el examen, que es un examen, la verdad ya no recuerdo cuántas preguntas son exactamente, pero sí es un examen que es bastante pesadito porque, si no me recuerdo, entramos a las 8 de la mañana, son 4 horas, nos dan como una hora creo que de descanso y son otras 4 horas más, ¿no? Entonces es como medio pesado, sobre todo mentalmente, ¿no? Sí, desgastante, ¿no? Ajá, y presentamos el examen y ya si alcanzamos el puntaje que requiere la especialidad, pues entramos. De aquí pues no se acaba todavía el juego de ya el residente, no, tienes que buscar un hospital donde puedas ejercer de acuerdo a los requisitos de cada hospital. Depende de aquí, obviamente, tu puntaje del examen, depende del promedio que traes de la carrera, depende de pues, tus habilidades, si hiciste algún tipo de investigación y lamentablemente también pues depende de qué tantas palancas que tienes, ¿no? Para poder ingresar. Ahí también viene esa parte que pues generalmente de estudiante o al terminar la carrera pues no muchos nos platican, ¿no? Claro, son cosas que no se dicen. Ajá. Pero que existen. Exacto. Ok. Oye, y por ejemplo, en alguna ocasión entrevisté a una persona que es enfermera y ella me decía que ella tuvo que hacer su servicio social en su momento en una zona rural. Por ejemplo, en el caso de medicina, ¿también tienen que hacer ese servicio social igual en zonas rurales o puede ser, cómo es ese servicio social? Sí, pues aquí depende también del promedio. En mi escuela se acomodan los promedios y de acuerdo al promedio nosotros vamos eligiendo la plaza. Digamos que es como si hicieran una sesión, nos juntan a todos los médicos de esa generación y postulan, ¿no? Todas las plazas que hay y conforme el promedio pues vamos eligiendo. Recuerdo que eran plazas ABC y AC, así las dividían y dependía de digamos de las horas que tenías que cursar, de la lejanía, de qué tan rural o no tan rural era, que generalmente todas eran rurales. Y ese día pues es al finalizar todo lo que es las materias, ¿no? de
todos los semestres. El año de servicio social entra todavía dentro de la carrera. A pesar de que pues ya aparentemente estamos graduados, no, entra todavía dentro del ciclo escolar, por decirlo así. A mí me tocó mi experiencia en el servicio social, yo quería irme a otro estado. Yo soy del Estado de México, yo me quería ir a otro estado, pero justamente ese día que iba a elegir plaza, y pues nunca lo voy a olvidar, pues cerraron las plazas de ese estado. Entonces como que yo me quedé sin opciones, porque yo dije, de acuerdo a mi promedio, y si estos eligen acá, pues yo me sentía igual. Me pasó algo, digamos, similar como cuando iba a ingresar a la escuela de medicina, me sentí confiada, pero pues no fue así. Y entonces elegí una plaza dentro del Estado de México pensando que era una plaza pues no tan lejana a casa y pues que iba a estar como más agradable. Elegí una plaza, recuerdo que dentro del municipio donde elegí, que el municipio se llama Culco, elegí el lugar que me sonó como más civilizado, por decirlo así, ¿no? Sin discriminar ni nada. Se llama El Azafrán, el lugar donde yo hice el servicio. Y pues mi experiencia no fue como la más agradable. La verdad es que yo prefería hacer nuevamente un año de internado, porque previo al servicio hacemos un año de internado que rotamos por los servicios, digamos, básicos de un hospital y después nos vamos al servicio social. Y pues no, la verdad es que te digo, a mí no me gustó el servicio. A mí me tocó estar sola en una comunidad que pues no estaba tan lejos, pero sí estaba así como entre el medio del campo, las casas súper alejadas, pues no había ninguna, pues, no sé, plaza o algo donde pudiéramos hacer algo que, pues bueno, no era como que mi intención salir y demás, pero pues es como el distraerse, ¿no? Mi comunidad era el centro de salud, la iglesia, la escuela y casas así como, no sé, a lo mucho unas 30 alrededor y las demás estaban así a kilómetros, ¿no? Pero además te quedabas ahí, o sea... Sí, por esta situación mi plaza era doble C, que te digo que va dependiendo. Conforme van, digamos, avanzando ABC o doble C, perdón, pues yo tenía que cumplir un horario de 24 horas en el lugar. Tenía que recibir las urgencias que llegaran, de lunes a sábado, solamente tenía el domingo de descanso. Sin embargo, pues yo no tenía quien me apoyara, ¿no? La comunidad de al lado se quedó sin médico, entonces era como que yo atender mi comunidad y aparte Ajá, exacto. Entonces era un poco frustrante porque pues a mí me gustaba la vida de hospital más que la vida de, digamos, de la consulta o de... No me agrada tanto. Entonces yo no me sentía como tan cómoda en ese aspecto, porque incluso sí llegué a tener urgencias en el servicio social y porque te digo que atendía al inicio las 24 horas y pues al final de cuentas no tenía como los insumos, ¿no? Entonces ahí nos empezaron a limitar y para mí era súper incómodo, ¿no? Porque pues no podía hacer más por el paciente más que puro papeleo para que se lo llevaran a otro lugar, ¿sí? Y la verdad es que para mí eso era como frustrante de que yo no podía hacer, era como perder el tiempo cuando el paciente pudiera haber estado, digamos, esos, no sé, 15 a media hora en que yo hacía, sí, o sea, ya en camino, exactamente. Y pues me tocó la campaña de vacunación, yo no tuve enfermera que me ayudara, en el Estado de México existía algo como que se dedica a las vacunas, entonces yo tampoco tenía, yo vacunaba, hasta incluso me tocó vacunar a los perros en la campaña de vacunación de la rabia. No sé, no me agradó tanto la experiencia en el servicio social, sobre todo porque pues sí, me tenía que quedar ahí ¿cómo se llama? El centro de salud. Y justamente, la verdad es que no soy como muy miedosa por ser independiente, pero fue en la temporada justa en que varios compañeros, no solamente de mi escuela, nos enterábamos del Politécnico, de la UNAM, que fueron agredidos. Entonces también era como enfrentar ese tipo de situaciones, sí, ¿no? Miedo, de alguna manera sí da miedo. Sí, pues desafortunadamente hubo compañeros que incluso pues se suicidaron, que mataron, que violaron, entonces pues era como esa situación que sí, pues es una experiencia de pues te enciérrate todo, ¿no? Y tocaban a las 10 de la noche y pues llegamos al punto en que pues tuve que hablar con mi jurisdicción y con los delegados, y si el paciente no venía acompañado del delegado y que permaneciera ahí, yo no podía abrir, perdón. Entonces, después de eso, pues también se dio la indicación de que pues, y porque yo también planteaba, es que para qué mandan al paciente a un centro de salud donde no puede ser atendido, cuando pues mejor que se vaya directo a un lugar. Hospital. Exacto. Y sí, no,
la comunidad del centro del municipio hacia donde yo estaba era 1 hora en carro, ¿no? Y eso, esperar también a que pasara el transporte, porque ahí, o sea, sí había taxis y una como combi, pero eran, ¿cómo le llaman cuando van como muchos? Bueno, o sea, no era como particular, ¿no? Y para ser particular te cobraban así como que más del doble, ¿no? Entonces sí estaba como medio feo. No me gustó el servicio, así puedo decir. Me hubiera gustado tal vez repetir y de verdad 1 año si quieren en urgencias, pero no, el servicio social no lo volvería a hacer. O sea, más que nada por las condiciones que viviste, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor si hubiera sido ese mismo, igual un centro de salubridad, pero, pues no sé, con más seguridad, ¿no? Sí, seguridad, insumos, sin problema. Sí, claro. Bueno, qué bueno que ya lo pasaste. Que digamos que se puede decir que esta es una carrera de resistencia. Pues yo creo que sí. Sí, es un poco de resistencia y motivación, porque sí hay momentos en que, híjole, se enfrenta uno tanto a cosas tan personales, emocionales, frustrantes, entonces es como de, pues bueno, es como de dejarlo pasar, ser fuerte mentalmente, porque a veces muchos nos preguntan ¿en qué momentos se hacen fríos? Es que no es que no hay un momento, sino yo creo que vienen siendo experiencias que pues tampoco no es profesional o ético como engancharse mucho con eso, ¿no? Porque también sí puede influir en el manejo, en el tratamiento de otros pacientes, ¿no? Entonces, sí, es resistencia. Okay. ¿Y actualmente qué especialidad estás haciendo? Sí, estoy en anestesiología. Porque anestesiología, la verdad es que yo tampoco por aquí me paso a ser anestesióloga. Pero igual en el transcurso de la carrera, a ingresar a la especialidad, tuve el contacto o tuve la oportunidad de hacer un diplomado en urgencias. Y parte del diplomado en urgencias me tocó la experiencia del manejo de la vía aérea. Y yo quedé encantada. Aparte de eso es como de ver la solución de problemas o de ver los cambios de las modificaciones que le haces al tratamiento del paciente, o sea, en minutos, en segundos. O sea, es resolver. Ajá, exacto. Eso es como lo que te decía, ¿no? Como mi ambiente, en lo particular, así me gusta el hospital, ¿no? Entonces, como que esto complemento y fue por eso que decidí hacer anestesiología. Aparte de lo que te decía, ¿no? Es apoyar mucho a la gente en muchos aspectos y la anestesiología pues me da la oportunidad de que es algo muy integral. Puedo ver desde un niño hasta un paciente adulto mayor y puede ser desde un procedimiento mínimo, apoyarlo a que esté tranquilo, que no tenga ansiedad, que no tenga dolor, hasta incluso desconectarlo del mundo para que le puedan hacer el procedimiento. Y aquí es súper padre, ¿no? Que el paciente, pues digamos que lo desconectamos de todos sus sentidos y terminando el procedimiento pues regresa, ¿no? No se acuerda de nada y eso la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? Porque a veces hay pacientes o vemos personas, ¿no? Que son muy ansiosas o muy miedosas para determinadas situaciones, ¿no? Entonces por eso fue que decidí. No, súper interesante porque yo ya he vivido alguna vez alguna cirugía y así como dices, o sea, no me acuerdo de nada. Me desconectaron, me volvieron a conectar y yo en qué momento me abrieron, me hicieron todo lo que me hicieron, ¿no? Sí, es muy interesante y muy impactante. Sí, es lo que te digo. Bueno, a mí me gusta mucho porque te digo, o sea, pueden ser procedimientos súper cortitos. No sé, hasta incluso, ¿no? Para retirar un diente, nos piden algún tipo de procedimiento con paracelación, hasta que incluso, bueno, yo estoy estudiando la residencia en un hospital que es de segundo nivel, en una zona roja, por decirlo así, entonces pues apoyamos, o digamos, al procedimiento anestésico para un paciente que incluso a lo mejor llega baleado, llega picado, entonces pues ahí las cosas pues son rápida, inmediata, resuelve. O sea, ¿te gusta la adrenalina? Sí, muy bien. Sí, te digo, no hago menos un procedimiento pequeño y no hago de menos la consulta, porque por ejemplo viví la rotación de dolor, que es mucho el contacto de la clínica, del dolor, del paciente, pero la verdad es que para mí no, o sea, no me gusta, es como de rápido y tener, tal vez es parte de mi personalidad, no tener un poquito de control en el momento, y lo que te decía, ver cambios, o sea, tú haces una modificación de acuerdo a tu manejo de medicamentos, de soluciones y demás, y el cambio lo ves inmediato. Okay.
Bueno, yo creo que es todo un mundo, bueno, como en muchas profesiones o en todas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se dividen los hospitales? Me llamó la atención que me comentas de, estoy en un hospital nivel 2 de zona roja. O sea, ¿cómo es la división? Bien, pues de manera general se dividen de acuerdo a la capacidad de población que puede atender, de acuerdo a las especialidades que cuenta y, digamos, los problemas que puede resolver. En un centro de salud, por ejemplo, es un primer nivel, que es la consulta, digamos, y tal vez detección de urgencias inmediatas para que pueda referir. Por ejemplo, la atención del niño sano, el control de una embarazada, un embarazo, digamos, normal, que va evolucionando sin eventualidades, no sé, las vacunas, digamos, la consulta general, ¿no? Malestares, no sé, diarreas, enfermedades de vías respiratorias, eso es lo que digamos que más o menos se ve en un centro de salud. El segundo nivel ya es un hospital que cuenta con algunas otras áreas, por ejemplo, quirófano, que cuenta ya con algunas especialidades o con la capacidad de resolución de otro tipo de problemas, por ejemplo, que ya cuenta con servicios de cirugía general, pediatría, medicina interna, servicio de cirugía maxilofacial, por ejemplo, oftalmología, urología. Y ya un tercer nivel es un hospital como para mayor cantidad, que tiene mayor insumos o mayor equipamiento, que puede apoyarte para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes y que ya cuenta con subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, te decía, en segundo nivel hay pediatría, en un tercer nivel ya ves neonatología, pediatría en oncología y así, ¿no? Por ejemplo, ya ves segundo nivel ves medicina interna, tercer nivel ya ves cardiología, reumatología, todas las GIAs de la medicina interna. Entonces el campo de acción es muy amplio, ¿no? O sea, desde un consultorio pequeño hasta, bueno, un hospital. Sí, es vasto, y pues ahí depende del interés o de qué tanto queramos avanzar, ¿no? Digo, porque a final de cuentas todos somos equipo, ¿no? Desde el médico general que detecta una diarrea y que es capaz de diagnosticar que es una diarrea que él puede resolver o que ya trae alguna otra situación y que puede referir, ¿no? Y es como la comunicación del primero, segundo e incluso si lo requiere, pues tercer nivel. Oye, y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera? ¿Qué es lo que más disfruto de mi carrera? Estar en mi quirófano. Sí, en quirófano, pacientes graves, o sea, es como de lo que te decía, ¿no? A mí me gusta mucho estar en procedimientos de, no sé, llega un paciente baleado, ¿no? La urgencia, valoras, te firman, entra, preparas tu sala, y bueno, yo como anestesióloga me fijo que mi estación de anestesiología, mi máquina esté en orden, qué medicamentos voy a utilizar, y esa parte es la que me gusta, ¿no? De ver el primer contacto, de acuerdo a veces incluso los poquitos datos que sabemos, tal vez decir la palabra jugar, con qué medicamentos puedo apoyar a mi paciente para que mejore, para que le puedan hacer procedimientos y resolver y que salga al área de recuperación sin dolor, sin náuseas, sin vómito, lo más estable que se pueda. Entonces yo disfruto estar en quirófano, o sea, es como mis medicamentos, mi máquina, mi ventilador y... ¿Lista para recibir al paciente? Sí. Y si hubiera algo que no disfrutas o que no te gusta de la carrera, ¿qué podría ser? ¿Qué no me gusta? Pues digamos que tal vez llegamos a un punto donde a veces es agotador, sobre todo en este procedimiento de la residencia. A veces digamos que cada hospital pues cuenta su historia, ¿no? De cada adscrito cuenta cómo le fue en la residencia, pero generalmente a veces llega un punto donde todos coincidimos en que es agotador. ¿Por qué? Porque cumplimos jornadas de más de 24 horas, sin comer tal vez, y no lo digo como queja porque ahora lo valoro en otras cosas, ¿no? Pero sí, a veces es muy cansado, a veces pues enfrentarse a diferentes personalidades, ¿no? De que incluso a lo mejor por la circunstancia del propio hospital no te dice ni los buenos días, ¿no? Y a veces tal vez incluso esa parte que se vuelve tan práctica o tan automática
que a veces como que pierdes como la sensibilidad hacia un paciente. Tal vez eso es como lo que no me agrada, pero sí trato como de, cuando estoy viviendo esa situación, como de, no, a ver, aquí algo pasa y hay que trabajarla, ¿no? Y eso, la verdad es que yo considero que no tengo problemas para trabajar en equipo, y eso es súper importante dentro del área hospitalaria. Por ejemplo, yo te digo de una sala de quirófano, porque pues está el anestesiólogo, está el cirujano, están las enfermeras, entonces es comunicación, ¿no? Ok, y bueno, a mí me gustaría, ya para concluir, me gustaría preguntarte qué consejo le podrías dar a los jóvenes y qué cualidades deberían de tener para todos aquellos que quieran decidir estudiar medicina. Pues, ¿qué consejo? Pues yo creo que si ya lo tienen visualizado, quieren ser médicos, adelante, o sea, que no haya nada que los frene, ¿no? No que porque son tantos años, que porque ya tienes tanta edad, o sea, no. Yo creo que para empezar, si ya te visualizaste y es lo que quieres, o sea, lucha, busca la forma de llegar a ese punto. También acércate con las personas que incluso admiras, ¿no? No sé, los médicos que te aconsejen, por algo nos dicen las cosas. Siempre tratar de comer bien, los tiempos de dormir, hay que dormir. Yo sé que pues no es todo la escuela, ni en este caso, en este momento mío, pues la residencia, pero pues disfrutar momentos, ¿no? Que son fuera de, y aplicarse, ¿no? Cuando es momento de estudiar, pues estudiar. Cuando es momento de practicar, de aprovechar a los pacientes, porque ya después no regresan esos momentos, ¿no? Dices, ay, si hubiera aprovechado a este paciente, ay, si hubiera leído más de esto, ¿no? Que busquen todas las opciones que puedan, que a lo mejor tienen visualizado entrar a determinada escuela, pero pues si no existe la oportunidad por alguna circunstancia, por lo que sea, pues que busquen opciones. No es la única, y la verdad es que fuera de, pues el mundo es tan grande que pues compartimos, ¿no? UNAM, Politécnico, UAM, incluso escuelas privadas, UVM, La Salle, y nos damos cuenta que al final de cuentas el objetivo es el mismo, el fin es tratar de ayudar a las personas. Entonces, que busquen las opciones necesarias para poder lograr lo que quieren hacer, estudiar medicina. Muy bien, ¿y 3 cualidades que deben de tener? Las cualidades: humildad. ¿Qué otra cualidad puede ser? Pues siempre estar como al servicio, ¿no? Y ¿qué podría ser otra cualidad? Empatía. Con la gente. Sí. Y con los médicos, yo creo. O sea, de manera general, tanto como dices, con el paciente, como con el jefe, tú igual, las enfermeras, o sea, todo, te repito, o sea, para que un hospital funcione, incluso para que un consultorio funcione, o sea, es como la empatía de ese trabajo en equipo. Ok, pues muchas gracias, me encantó que me compartieras tu testimonio sobre tu profesión. Creo que queda todavía mucho porque nos pudieras compartir, pero espero que después podamos tener otra plática como todavía más profunda. Te agradezco mucho este apoyo, porque creo que este testimonio les va a servir mucho a los jóvenes que quieran estudiar medicina, y como dices tú, que no se den por vencidos, ¿no? O sea, que si ese es su objetivo, así como a ti te sucedió, que dijiste aquí no pude, aquí, bueno, pues aquí sí pude, ¿no? Y ahora pues actualmente, a pesar de lo que nos contaste que viviste en tu residencia o en tu servicio social, bueno, pues sigues aquí pues, estudiando todavía, ejerciendo, y pues muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por todo. Pues hasta aquí nuestra entrevista con la doctora Evelyn, y nos vemos en la siguiente cápsula.